Digamos que Monguí es un municipio campesino, donde pues se hacen diferentes actividades, ¿no? Y pues, digamos, tenemos 80 kilómetros cuadrados y somos 5.000 habitantes. Los 40 kilómetros cuadrados son prácticamente de montaña y páramo, solamente vivimos en los otros 40. Así que digamos que hacemos diferentes actividades, diríamos que es una cultura muy diversa porque tenemos que hacer diferentes actividades para no tener que irnos del pueblo. Bueno, Monguí es un lugar como de convergencia, de paso, que podríamos llamarlo también como de peregrinaje, como de turismo, como de todo así, puesto que está ubicado sobre uno de los caminos muiscas más antiguos del país muisca, un camino que podríamos llamar el camino del algodón y la sal. Comunicaba el Valle de Iraca precisamente con el llano, pasando los pueblos de Sogamoso, Morcá, Monguí, Mongua, el páramo de San Ignacio, bueno, algunos pueblos que ya no existen, e incluso podía ir hasta Venezuela. Ese es precisamente Monguí, un sitio de preparación para esperar el mejor momento de subir el páramo. Bueno, para nadie es un secreto que lo más conocido a nivel nacional son los balones de fútbol, la fabricación de balones de fútbol. Antes había pues minería del carbón también, pero pues ya en muy poquito, porque prácticamente se acabaron ya las vetas de carbón. Un poco de ganadería y un poco de agricultura. Bueno, el comercio de nuestros muiscas era muy de la agricultura, especialmente el maíz, la yomi, la papa, la ativa, pues el maíz amarillo, los productos de tierra caliente, el algodón, la sal, la yuca, que luego, cuando es la época colonial, precisamente coincide que Sogamoso, el mercado era los martes, pues no era todas las semanas en la época muisca, pero eso coincide luego con la llegada de los españoles y se hace frecuente que fuera los martes, es así siempre. Ya en la época colonial y aún hasta mediados del siglo XX, 1950, 60, todavía había personas que bajaban hasta Casanare a traer, por ejemplo, para la Semana Santa, arroz, carne de pescado seco y el chigüiro y el marrano se traía a maleta, se llamaban los semaneros. Eran personas que comerciaban, pero no teniendo los caballos, les tocaba maleta y cargaban hasta 6 arrobas y así surtían la plaza de Sogamoso. Se tiene todavía gran conocimiento en la cocina tradicional, en el hilado de la lana de oveja, los tejidos en lana de oveja, sobre todo esos son como los que más predominan. La vocación de Monguí se
se centra un poco más en la religiosidad, puesto que las grandes peregrinaciones que hacían nuestros muiscas al Templo del Sol, pero ya llegando aquí la Virgen y sucediéndose el milagro, puesto que la Virgen era para Sogamoso, San Martín era para Monguí, entonces se intercambiaban los cuadros. La Virgen llega aquí el 15 de diciembre de 1558, por eso es las fiestas. Los cuadros, milagrosamente aparecía el de San Martín en Sogamoso y la Virgen en Monguí. Es por eso que se hace una iglesia de piedras, porque es digno de la veneración, dice. Entonces se hace porque generalmente eran templos doctrineros hechos de adobe, tapia pisada o bahareque. Declararon la guerra hacia Colombia y ahí comenzó una guerra que se llamó la Guerra del Perú, que fue una guerra que duró entre 1932 y 1935 aproximadamente, más o menos. Entonces, como a esas guerras pues llevan a los chicos de los pueblos, entre los chicos que llevaron a un chico que se llamaba Froilán Ladino, aproximadamente 21 añitos, jovencito. Y él llega allá, pues está en el combate, en la guerra, y lo capturan, lo llevan preso los peruanos. Para resumir un poco, estando preso, Brasil decide que lleva a los presos de los dos países hacia Brasil, porque pues no habían las condiciones en la selva para tenerlos. Y pues los dos países le dan los prisioneros a Brasil. Entonces llevan a nuestro Froilán, llamémoslo así, el Froilán Ladino, lo llevan a una cárcel en Manaos, y en la cárcel de Manaos se fabricaban balones de fútbol a partir de la piel de la vaca. Entonces él aprende a hacer los balones de fútbol estando en la cárcel, y cuando termina la guerra en 1932 y él ya regresa pues como una persona libre, él convence a su hermano y a su papá que monten una fábrica de balones de fútbol, y monta la primera fábrica de balones de fútbol acá en Monguí. Como no hay prisioneros, digamos acá, para darles el trabajo, porque es como un trabajo en clúster, ¿no? Es un tipo de trabajo en clúster. Entonces, como acá no hay prisioneros, entonces lo que hacen es que reparten los balones a las mujeres campesinas para que dentro de sus labores de cuidar los niños, cuidar la vaca, cuidar la tierra, hagan los balones de fútbol. Y pues todavía se hace. Desde antes de la Segunda Guerra Mundial se hacen balones de fútbol en Monguí, y todavía la mayoría lo hacen las mujeres campesinas. Recordemos que el primer balón de fútbol, 1930, era un balón que consistía de 3 materiales: una cámara de aire orgánica, en este caso se utilizaba una vejiga de cerdo, una capa exterior de cuero y una hilaza o un hilo o un material para unir las piezas. A partir de que los materiales eran tan básicos, él aprendió el concepto del diseño del balón, lo trae al municipio de Monguí. Acá en el altiplano cundiboyacense ya existían las curtiembres o los curtiembres, que es el lugar donde se procesa el cuero, y a partir de ahí, de que estaban las materias primas a disposición, se inicia con de pronto la creación o la participación de innovar en una economía diferente al agro, que era lo que se desarrollaba para la época en el municipio de Monguí, gran parte del Sogamuxi. Para hoy en día ser Monguí reconocido como capital nacional del balón y tener, digamos, entre su economía más de 30 fábricas que se dedican al arte de hacer balones. Nosotros tenemos, digamos, con muchos platos boyacenses.
que todavía predominan en nuestras casas, ¿sí? No son tan comerciales, pero predomina nuestra cultura fuerte, fuerte. Por ejemplo, nosotros cosechamos una planta que se llama siricá, que es una planta que da en el bosque primario, arriba en el páramo, o bueno, acá para arriba se da, y es una planta que le da un sabor súper espectacular, por ejemplo, al ajiaco, y es muy especial, también se usa en ensaladas, sí, sobre todo en ensaladas y en las sopas. Los cocidos con los jutes, por ejemplo, las comidas a base de fermentados, de maíz, fermentados de papa, o sea, sí, pienso que la base de la comida muisca, hay mucho que todavía se conserva acá en Monguí. Desde el momento de la llegada de los españoles, este pueblo pues fue evangelizado por los padres franciscanos. Los frailes hacen el convento, que inicialmente se llamó de la Inmaculada Concepción, con el siguiente objetivo. Mire, todo era muy como ya hecho por nuestros muiscas, pero reforzado, y se aprovechaba de lo que ya estaba los españoles. Entonces, para evangelizar el llano, ya estaba el camino, pues dijeron hacer el convento para formar los frailes, que serían los misioneros de Casanare. Entonces, en este convento se formaban los padres franciscanos que recorrieron gran parte del llano y enseñaron la fe católica, e incluso la inspiración artística, puesto que hay aquí en un archivo un inventario donde dice que el convento poseía instrumentos musicales, entre ellos 2 arpas. El arpa más antigua de América se cree que está allí en el municipio vecino de Tópaga. Entonces ya podemos hablar que desde por aquí se iba llevando hacia el llano y produciendo de esa manera lo que hoy es el folclore llanero. Tenemos el teatro más antiguo de Colombia, se puede decir, o se podría decir de América. Las obras de teatro que se hacen acá para Navidad y para los Reyes Magos datan de 480 años de antigüedad, ¿sí? Es como un teatro callejero. Podríamos decir que la mamá del teatro está acá. Tenemos mucho sobre oralidad, sobre precisamente cuentería también, y pues por ende la poesía costumbrista. La poesía costumbrista, digamos que la dio a reconocer el indio Rómulo a nivel nacional e internacional, pero existía mucho antes. Las cantas, las coplas, todo eso es popular, se hacen en los trabajos comunitarios, en las mingas, mientras se arreglan los caminos, mientras se cultiva la tierra, cuando se hacían los convites. Mi madre hablaba de un proceso que se llamaba, cuando estaban en el proceso del segado, las siegas del trigo, que eso se hacía en toda la provincia, iban a Nobsa a segar trigo, segaban por acá, cantaban algo que se llamaba la jea, y entonces era como unos estribillos, cantaban un estribillo que decía arriba y abajo por la cabecera, besitos y abrazos para la amarrandera, porque normalmente las mujeres eran las que amarraban el trigo. Y luego empezaban con las coplas, un hombre una copla, digamos, picante, y luego una mujer le contestaba con otra picante, y eso era parte de nuestra cultura, y
y pues ahora lo llevamos a los escenarios, pero realmente es parte de nuestra vida. Luego hacen la iglesia. La iglesia que está ahora no fue la que crearon en ese momento. Fue de 1600, la trabajaron de 1615 más o menos, y estuvo hacia 1720 con problemas. La fachada propia era muy parecida a la capilla de San Antonio. Y desafortunadamente en 1650 la iglesia se derrumba por un sismo que hubo y que dañó la iglesia también de Mongua y muchas iglesias en el departamento. Fue muy catastrófico. Entonces tienen que rehacer la iglesia y para eso viene el arquitecto Martín Polo Caballero. Pero como ya había unas partes de la construcción, entonces él hace la reconstrucción de la iglesia, por decirlo así, y la hace más grande. Le deja 3 naves, la cúpula y bueno, todo el sentido arquitectónico de la religiosidad que se llamaba estructura basilical, porque parece como una cruz acostada. Vamos a hablar del páramo, por ejemplo, que eso lo tiene Sogamoso también, y lo tiene Aquitania y lo tiene Mongua, pero pues ha sido reconocido por Monguí, ha sido muy importante por Monguí. El centro histórico, porque tenemos la basílica, el convento, la capilla de San Antonio, el puente de Calicanto, todos ellos son patrimonio nacional. Para mover las piedras, especialmente de lo que fue la reconstrucción de la iglesia, que se termina hacia 1750, tocó crear el puente de Calicanto, que es de más o menos 1715. Se llama así de Calicanto por el pegamento que usaron para unir las piedras. Ese era el cemento de la época, hecho a base de cal, arena, alguna porción de arcilla, y dicen que utilizaron sangre de toro para mayor adherencia. También tenemos otro atractivo, por ejemplo, esta peña, la peña de Otí. Esta es una montaña que es una montaña sagrada, hermosísima también. También tenemos el Pozo de Otí, que es un pozo donde se hacían rituales desde la prehispania, donde se reunían las mujeres para hacer los rituales cada mes, para untarse en el cuerpo con oro y meterse a nadar. Tenemos pues ya dentro del páramo, por ejemplo, la Caja del Rey, que tanto han hablado de ella. Tenemos lugares por ejemplo, donde se hacían los partos de las mujeres, que hay uno por allí cerca, como a unos 2 kilómetros de acá, pero también hay otro que está desconocido, un lugar que entre Monguí y Sogamoso, que se llama La Antigua, que también se hacían allá unos rituales muy especiales, un lugar que está desconocido todavía. O sea, yo lo conozco, pero para el público está desconocido y es un lugar muy bonito.
También tenemos pinturas rupestres que pues tampoco las hemos mostrado porque la idea es que no llegue mucha gente, la idea es que no nos las dañen. Los franciscanos fueron cultivando en la gente un espíritu de servicio. Por ejemplo, trabajaban la tierra y trajeron un modelo que era, pues esto era como un lecho de un lago o de un río, algo así, había mucha piedra, sacaban la piedra y con eso iban armando cerquitas por los lados y ya quedaba un terreno apto para el cultivo, y entonces eso se llama corralitos. También en otro, corralitos es un sector allí, porque está todo cercado así. Eso fue motivando un espíritu de cooperación de servicio que redundó luego en que Monguí fuera la cuna de la acción comunal en Colombia. Es eso el otro título que podíamos darle al pueblo. Acá era el aguinaldo boyacense, todo el departamento, incluso de Santander, venían hasta aquí para el aguinaldo boyacense. Acá en Monguí era, pero ¿qué pasó? Hace 70 años un comandante de Tunja, de policía de Tunja, él era de Tópaga. Y pues sí, a veces ya sabemos que hay siempre rencillas entre los pueblos. Entonces él fue el que dijo, no, pues vamos a promocionar ese aguinaldo, es acá en Tunja y vamos a hacerlo importante. Y pues lo lograron y Monguí ya perdió todo como el puesto, pues. Sí, en conjunto Monguí tiene muchas cosas, tiene fincas agroecológicas, ahorita está manejando muchísimo están haciendo los apiarios, entonces hay muchos campesinos que están produciendo la miel de abejas, la miel de páramo, como decimos, y también los apiarios son muy visitados, o sea, creo que la oferta turística en Monguí es buena.